Bueno, te lo decíamos antes de irnos a la pausa, sigue creciendo la cantidad de muertos en Estados Unidos. La situación es muy preocupante. Vamos a hablar con Rafael Matus Ruiz, corresponsal en Estados Unidos. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, los números impactan acá. Contanos cómo impactan allá y cómo está la situación hoy. Sí, como bien decías, ahí te escuché justo antes del corte, hubo un salto muy fuerte ayer en la cantidad de muertos. Por primera vez se superaron las 4.000 muertes diarias, 4.591 muertes según el conteo que lleva adelante 4.000, la perdón, Rafa, universidad. que te hago un punto ahí. 4.591 muertes en un día. Ayer, sí, según el conteo que lleva adelante la Universidad Johns Hopkins. Es un número que la verdad impresiona muchísimo porque hasta ahora Estados Unidos venía con un promedio de muertes de unas 2.000, arriba de 2.000, a veces abajo de 2.000 y demás. En Nueva York, que es el principal epicentro que tiene la pandemia, la cantidad de víctimas confirmadas, recordemos siempre estamos hablando de víctimas confirmadas, viene bajando. Hoy el gobernador Andrew Cuomo informó menos de 700 muertes, una nueva baja respecto a las cifras que había dado en los últimos días. Y las autoridades han empezado a perfilar, a empezar a diseñar los planes de reapertura del país, una reapertura que va a ser gradual, va a ser lenta, va a llevar muchísimo tiempo y probablemente se estire hasta el año próximo, cuando la nueva normalidad que espera un poco después de la pandemia, asumiendo que la pandemia se controla, llegue cuando esté lista la vacuna para el acceso de la gente. Los expertos de la Casa Blanca, los expertos en salud pública ya habían advertido que la cantidad de víctimas va a seguir aumentando porque hay una relación directa entre la cantidad de tiempo que una persona pasa conectada a un respirador artificial y las probabilidades de morir, lamentablemente, ¿no? Mientras más tiempo una persona está conectada a un respirador artificial, menos probabilidades tiene de sobrevivir y de superar la enfermedad. Claro. Ahora, Rafa, dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo impactan estos números en la ciudadanía? Bueno, por un lado, tenés obviamente mucho temor y mucha ansiedad. La gente está resguardándose, está siguiendo muy al pie de la letra las órdenes de confinamiento, de quedarse en casa. Recordemos que son mucho más laxas, tenues que las que rigen en Argentina. Acá la gente puede salir a hacer ejercicio, puede salir a caminar, se puede reunir en público con amigos siempre y cuando sean grupos pequeños. Hay una capacidad, si se quiere, para oxigenarse un poco del encierro en la casa, ¿no? Pero ya empiezan a despuntar en algunos focos del país las primeras protestas, sobre todo desde la derecha y desde la ultraderecha, fanáticos trumpistas que en lugares como Michigan, Kentucky, Carolina del Norte y en Ohio empiezan a protestar en la calle en contra de las órdenes de confinamiento, sobre todo porque han generado un daño muy profundo en la economía. Perdón, sí, pero digo, a pesar del número, empiezan a surgir estas protestas porque es increíble. Pese al número, pese al enorme golpe que ha generado la pandemia en Estados Unidos, recordemos la cantidad de víctimas confirmadas ya supera largamente las 30.000 víctimas. Hay un porcentaje de la población que está en contra de las medidas de confinamiento, que quiere volver a la normalidad lo más rápido posible. Incluso a veces en la televisión vos ves un debate respecto de si las medidas de confinamiento no pueden ser peores, ¿no? La cura no puede ser peor la enfermedad, como en algún momento dijo el presidente Donald Trump. No es la mayoría de la gente, como te digo, está cumpliendo las pautas que han fijado tanto la Casa Blanca como los gobernadores, pero empezás a tener focos de protesta en contra de la cuarentena, sobre todo porque, como te decía, el daño económico que ha generado la pandemia es muy profundo. Claro. Ya tenés 22 millones de personas que en el último mes han perdido su sueldo, ya sea porque fueron despedidas o fueron 22 millones, Rafa, 22 millones de personas que han perdido su sueldo directamente. Algunos su trabajo, otros su sueldo del mes. Sí, para que te des más o menos una pauta, estamos hablando, es como si la mitad del país, en la mitad de los estados del país, toda la fuerza laboral se hubiera quedado sin trabajo en tan solo un mes. O, si lo querés ver de otra manera, como si toda la mejora que tuvo Estados Unidos durante la última década hubiera desaparecido en un mes. Claro. Ahora, pensar en la mitad del país, o sea, de los ciudadanos de un país, es
es también muy fuerte. Ahora, ¿y qué pasa con Donald Trump, con el presidente? Uno sabe lo que negó, los efectos y los daños del coronavirus en su comienzo. ¿Hay algún reclamo con respecto a esto, más allá de que haya cambiado sobre la marcha? ¿Existen reclamos hacia el presidente? Sí, tenés dos reclamos distintos, ¿no? Por un lado están los gobernadores, muchos gobernadores, sobre todo los gobernadores demócratas del país, que han levantado muchísimo el perfil con la crisis. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, han tenido una enorme visibilidad en los medios. Nosotros incluso hemos contado un poco esta historia acá en La Nación Más y también en las páginas de La Nación. El gobernador de California, Gavin Newsom, también es otro de los mandatarios estatales. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, a quien se menciona como una eventual compañera de fórmula de Joe Biden para la elección presidencial de noviembre, podría ser su elegida para ser candidata a vicepresidente, también está teniendo muchísima exposición y ellos han salido un poco a criticar el manejo de Donald Trump de toda la crisis, ¿no? Como vos bien decías, al principio Trump minimizó la crisis, Estados Unidos reaccionó muy tarde, el gobierno federal se movió un poco con pies de plomo para reaccionar y para tratar de contener la pandemia, y Trump permanentemente, casi a diario, desde el atril de la Casa Blanca, en unas conferencias de prensa que han sido bastante surrealistas, describe su propia realidad que no siempre, o casi nunca, te diría, se condice con la realidad que hay en el país, ¿no? Y después tenés muchísima gente, obviamente. Trump era una persona muy polarizante, había generado muchas divisiones en Estados Unidos. Tenés gente trumpista férrea que lo siguen y lo adoran casi como si fuera el líder de un culto. Y después tenés los críticos, la gente que se opone a Trump, que lo único que quiere es sacarlo de la Casa Blanca en la elección presidencial de noviembre. Hay una grieta muy, muy profunda aquí en Estados Unidos y obviamente en tiempos de crisis, y en una crisis... Pero esa grieta igualmente, perdón, sigue siendo tan marcada y profunda aún en crisis en donde se manejan números como estos. Digo, porque hay ciertas cuestiones que no deben tener grieta o que no tienen grieta. Cuando hablamos de salud o cuando hablamos de 4.590 muertos en un solo día, y bueno, eso la verdad que tendría que ser horizontal y transversal a todos, seas o no simpatizante de Donald Trump o opines exactamente lo contrario. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos te diría que esa máxima que acabas de describir también se ha cumplido quizá a cuentagotas, ¿no? Ha habido algunos días, algunos momentos en los cuales sí, todo el arco político se ha mostrado unido y ha mostrado muchísimo consenso, por ejemplo, cuando el Congreso aprobó un paquete de estímulo fiscal para ayudar a las empresas y a los desempleados. Sí. Ahí no hubo grieta, hubo un consenso político unánime para sacar eso adelante, ¿no? Después, en lo que ha sido la respuesta a la crisis sanitaria, en sí la respuesta a la pandemia, ahí sí ha habido mucho choque, mucha fricción entre demócratas y republicanos, sobre todo por el particular liderazgo que ha tenido el presidente Donald Trump, ¿no? Michelle Obama decía en su momento que una presidencia no te cambia, sino que te revela. Y creo que esta crisis en particular ha exacerbado algunas de las características del liderazgo de Trump y eso ha generado de alguna manera una mayor fricción con los gobernadores demócratas, pero también con los líderes demócratas en el Congreso. Esa pelea, por más que en otros países, en momentos de crisis, oposición y gobierno, oposición y oficialismo se unen y patean todos para el mismo lado, en Estados Unidos todavía eso se ha visto, pero muy poco, todavía sigue habiendo fricción. Ahora, Rafa, aquí se habla mucho de esta dicotomía, es o salud o economía. Aquí el presidente Alberto Fernández dijo, yo ante salud o economía apuesto por la salud, lo primero es la salud, pero bueno, siempre está la cuestión económica obviamente de fondo, mucha gente que está perdiendo también su sueldo, empresas, pymes que seguramente quedarán en el camino. Allá también se da este debate porque los números que diste hoy también son impactantes, no tan impactantes como la cantidad de muertos, pero sí muy impactantes cuando uno piensa en el día después del coronavirus. Sí, el debate existe, casi calcado, te diría, a lo que vos acabas de describir en la Argentina. El propio presidente Trump llegó a decir, como te mencionaba antes, que la cura no puede ser peor a la enfermedad, ¿no? Para graficar
dicotomía en la cual vos decís, o este dilema, como lo plantean muchos, sí, diciendo que tampoco podemos ir tan a fondo con las medidas de confinamiento y distanciamiento social como para terminar de generar una recesión tan profunda que el costo de esa recesión termine siendo mayor al costo de la pandemia, ¿no? El Fondo Monetario Internacional también se hizo eco de ese debate, dijo que el dilema es falso, que no se puede pretender salvar vidas sin salvar los medios de vida, ¿no? claro. El Fondo Monetario Internacional ha llamado a combatir, a como dé lugar, la pandemia bajo el argumento de que si uno no termina de doblegar a la pandemia, nunca va a poder terminar de rescatar a la economía. Y en esto coinciden también un poco los pronósticos privados, y por esto yo creo que el debate termina zanjándose por el lado de que hay que seguir combatiendo a la pandemia a como dé lugar. Porque si uno no termina de doblegar la pandemia, nunca va a poder terminar de regresar a la normalidad o a la nueva normalidad, como sea que esa normalidad sea, claro, después de la pandemia, ¿no? Claro. Por eso muchos plantean que este dilema en realidad es falso. Pero sobre todo desde la ultraderecha y desde la derecha y desde el trumpismo se ha planteado mucho, vos lo ves sobre todo en la televisión, algunos programas de televisión que se hacen eco de este debate, obviamente tienden a favorecer una apertura temprana para tratar de reactivar la economía lo más pronto. Incluso el presidente Trump ayer, cuando presentó su propio plan de reapertura, puso como ejemplo, ¿no?, que si uno permanece confinado demasiado tiempo, puede llegar a aparecer otros problemas de salud. Claro. Cáncer, depresión, suicidios, mencionó suicidios, por ejemplo, ¿no?, como los problemas fuerte, que querían llegar a aparecer, para tratar de equilibrar la balanza para el lado de la reapertura de la economía, ¿no? Rafa, un placer como siempre escucharte. Muchísimas gracias. No, a vos. Adiós. Hasta luego. Bueno, hablábamos recién con Andrea Falcone de esta nueva disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo justamente explícita hoy el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con respecto a la prohibición de los mayores de 70 años para salir a partir del día lunes si no tienen un permiso que van a tener que pedir llamando a la línea 140.